Apocalipsis capítulo 20, versículos del 11 al 14. Y dice su santa palabra, el juicio final. Y vi un gran trono blanco al que estaba sentado en él. La tierra y el cielo huyeron de su presencia, pero no encontraron ningún lugar donde esconderse. Vi a los muertos, tanto grandes como pequeños, de pie delante del trono de Dios. Los libros fueron abiertos, entre ellos el libro de la vida. A los muertos se les juzgó de acuerdo a las cosas que habían hecho, según lo que estaba escrito en los libros. El mar entregó sus muertos, y la muerte y la tumba también entregaron sus muertos, y todos fueron juzgados según lo que habían hecho. Entonces la muerte y la tumba fueron lanzadas al lago de fuego. Este lago de fuego es la segunda muerte. Un punto en el cual quisiera expandirme un poco es lo referente al infierno. En el versículo 14 dice: entonces la muerte y la tumba fueron lanzadas al lago de fuego. Este lago de fuego es la segunda muerte. A menudo hemos escuchado declaraciones como la guerra es un infierno o pasé por un infierno. Estas expresiones, por supuesto, no se toman literalmente. Más bien, reflejan nuestra tendencia a usar la palabra infierno como un término descriptivo para alguna experiencia humana horrible. Sin embargo, ninguna experiencia humana en este mundo es comparable al infierno. Si tratamos de imaginar el peor de todos los sufrimientos posibles en el aquí y ahora, no nos alcanzará toda nuestra imaginación para llegar a entender la espantosa realidad del infierno. Se trivializa el infierno cuando se usa en maldiciones comunes. Usar la palabra a la ligera puede ser un intento humano poco entusiasta de tomar el concepto con poca reflexión o tratarlo de manera graciosa. Tendemos a bromear con las cosas que más nos asusta en un esfuerzo inútil por despojarlas de su fuerza y neutralizarlas, y reducir así su poder amenazador. No hay concepto bíblico más sombrío o aterrador que la idea del infierno. Es tan mal visto entre nosotros que muy pocos creerían en él si no fuera porque Cristo mismo lo enseñó. Casi toda la enseñanza bíblica respecto al infierno proviene de los labios de Jesús. Esta doctrina, quizás más que cualquier otra, es la que pone a prueba incluso la lealtad del cristiano a la enseñanza de Cristo. Los cristianos modernos se han esforzado por minimizar el concepto del infierno para eludir o suavizar la propia enseñanza de Jesús. La Biblia describe el infierno como las tinieblas de afuera, un lago de fuego, un lugar de lloro y crujir de dientes, un lugar de eterna separación de la bendición de Dios, una prisión, un lugar de tormento donde el gusano no muere. Estas imágenes gráficas de castigo eterno generan la pregunta: ¿debemos tomar estas descripciones literalmente o son solo símbolos? Si bien parecen símbolos, no debemos pensar en ellos como simples símbolos. Es probable que el pecador en el infierno prefiera literalmente un lago de fuego como su morada eterna a la realidad del infierno representada en la imagen del lago de fuego. Si estas imágenes son realmente símbolos, entonces debemos concluir que la realidad es peor de lo que el símbolo sugiere. La función de los símbolos es señalar más allá de sí mismo hacia un estado mucho más intenso o mayor que el propio símbolo puede contener.
El hecho de que Jesús usara los símbolos más terribles que uno pueda imaginar para describir el infierno no es ningún consuelo para aquellos que los ven solo como símbolos. Usualmente se escucha un suspiro de alivio cuando alguien declara: el infierno es el símbolo de la eterna separación de Dios. Estar separado de Dios por la eternidad no es una gran amenaza para el que no se arrepiente. El impío solo quiere estar separado de Dios. Su problema en el infierno no será la separación de Dios. Al contrario, será la presencia de Dios la que lo atormentará. En el infierno, Dios está presente a la plenitud de su ira. Estarás presente para ejecutar su justo castigo sobre los condenados, y estos lo conocerán como fuego consumidor. No importa cómo analicemos el concepto del infierno, a menudo nos suena como un lugar de castigo cruel e insólito. Sin embargo, si podemos encontrar algún consuelo en el concepto del infierno, podemos hacerlo con la completa seguridad de que no habrá crueldad allí. Es imposible que Dios sea cruel. La crueldad implica el infligir un castigo que es mucho más severo o duro que el mismo crimen. La crueldad en ese sentido es injusta. Dios es incapaz de infligir un castigo injusto. El juez de toda la tierra, sin duda, hará lo que es correcto. Ninguna persona inocente sufrirá jamás por su mano. Quizás el aspecto más aterrador del infierno es que no tiene fin. Las personas pueden soportar la más grande agonía si saben que finalmente acabará. En el infierno no existe tal esperanza. Con claridad, la Biblia enseña que el castigo es eterno. La misma palabra se usa tanto para la vida eterna como para la muerte eterna. El castigo implica dolor, la mera aniquilación, por la cual han abogado algunos, no implica dolor. Jonathan Edwards, al predicar sobre Apocalipsis capítulo 6, versículos 15 y 16, afirmó: los impíos en lo sucesivo desearán con todas sus fuerzas convertirse en nada y dejar de ser para poder escapar de la ira de Dios. Entonces, el infierno es una eternidad delante de la justa y consumidora ira de Dios, un tormento y sufrimiento del cual no hay escapatoria ni alivio. Entender esto es fundamental para apreciar la obra de Cristo y de predicar su santo evangelio.